Bendecimos el nombre del Dios del cielo, ese Dios que vino en la persona del Hijo aquí a la tierra de los vivientes y nos visitó y nos ministró. Y como dice Juan, vimos su gloria, la gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lo que vieron nuestros ojos, lo que palpamos, lo que contemplamos conforme al verbo de Dios, dice el apóstol Juan. Y eso es lo que ellos predicaron y enseñaron. Siempre he admirado en la escritura dos hombres. Por ejemplo, solo el Señor en la persona de Cristo como hombre tuvo esa dicha de decir: consumado es, la obra que me diste la he terminado, Señor. Y el apóstol Pablo, que dice: he peleado la batalla, he guardado la fe, por lo tanto he acabado la obra que el Señor me ha encomendado, y por lo demás me espera la corona incorruptible, la cual Dios ha preparado para mí y para todos aquellos que aman su venida. Por lo tanto, nosotros somos embajadores en cadena que con la buena intención, como decía Pablo en el libro de Romanos, sirvo a Dios en espíritu, eh, para poder predicar el Evangelio en espíritu, porque esa es la esencia de vivir en el espíritu para poder realizar el trabajo de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Juan el Amado, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, él dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor. La Biblia tiene muchas enseñanzas acerca de lo que es la vida del espíritu, y posiblemente en algún momento podamos hablar de esa reflexión. Siempre es un honor y un placer. Saludito siempre a todos los hermanos y amigos y familiares que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, porque como sabemos el YouTube, el Facebook, el WhatsApp llega a donde nosotros no nos imaginamos. Si usted recibe una palabra de bendición o una palabra de, qué sé yo, la palabra de Dios trabaja sin que nosotros los hombres nos demos cuenta a exactitud qué es lo que hace ella. Dele siempre la gloria y la honra a Dios. Hoy quiero hablar un poquito acerca del valor de la escritura, o del valor de las escrituras. Y mi reflexión está basada en el Evangelio según el apóstol Juan, en el capítulo 5 y el verso 39. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él manifestó y nos encargó a todos nosotros. Por eso le hemos puesto qué valor le damos a las escrituras o a la palabra del Señor. Mire lo que el Señor aconsejó en el libro de según Juan, en el capítulo 5 y el verso 39, un verso muy conocido también por la iglesia de Cristo. Dice así la escritura: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Quiero hablar un poquito de lo que Dios quiere, o el Espíritu Santo quiere, que sus seguidores o que sus hijos hagamos con la escritura la palabra del Señor, que es
la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y es de que es menester que nosotros meditemos en nuestra conciencia, en nuestra vida personal como seguidores de Dios, de qué valor le estamos dando a las escrituras, porque Dios sí enfatiza mucho que los hombres y mujeres, jóvenes y niños que le conocen a Él o que pertenecen a Él, deben de conocer las escrituras. Y eso lo revela Dios en toda la escritura. Ahora, la importancia por la cual nosotros debemos de conocer las escrituras es porque si no las conocemos, tenemos el peligro de salirnos del camino. Tenemos el peligro de desviarnos o de ser engañados. Tanto específicamente en estos últimos tiempos que habrán doctrinas de demonios, que habrán muchos maestros conforme a sus concupiscencias que convertirán el evangelio en libertinaje. Por eso dice la escritura que mi pueblo es destruido porque no tuvo conocimiento, o mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, y porque no le diste importancia al conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. El sacerdocio que está en Apocalipsis capítulo 1, donde Dios dice que nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Entonces, la importancia de conocer las escrituras y el Señor Jesucristo, que era el Dios que estuvo oculto en el antiguo pacto, pero que ahora entrando los evangelios se manifestó en carne. Él manda a todos los hombres, o manda a sus discípulos, o manda a sus generaciones, que nosotros le conozcamos. Y como dije al principio, si nosotros ignoramos las escrituras, podemos ser destruidos y podemos ser engañados. Pero si nosotros conocemos las escrituras, es muy importante que cuando venga el adversario o cuando venga una mentira contra ti, tú vas a estar preparado para cómo levantar defensa con mansedumbre, porque tú ya conoces la verdad si te ha sido revelada según la escritura. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de empezar mi reflexión. En 2 Corintios, en el capítulo 3 y el verso 6, dice que nosotros somos ministros competentes, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, dice la escritura. Se ha dado la interpretación de que en ese verso Dios nos está diciendo que no tenemos que conocer las escrituras, o que no tenemos que conocer el antiguo pacto porque nosotros ya no pertenecemos a ese pacto, sino que solamente tenemos que vivir una vida en el espíritu. Y estoy de acuerdo, pero bajo el contexto de la escritura, no se refiere a eso la escritura. No se refiere a que la letra mata, porque en el contexto de lo cual Pablo estaba hablando en ese verso, si ustedes escudriñan los versículos, hablaba de llevar un buen testimonio. Dice Pablo, nosotros somos cartas leídas a vosotros, no necesitamos carta de representación para ustedes, porque ustedes conocen el testimonio. Ustedes mismos saben quién yo soy. Y Pablo usa mucho la frase que Dios es mi testigo. Como Pablo diciendo, mira, yo soy un hombre genuino, yo soy un hombre sincero, yo soy un hombre sin ninguna mala intención, soy un verdadero ministro, un verdadero siervo, un verdadero anciano, un verdadero apóstol, un verdadero pastor, un verdadero maestro, sin ninguna mala intención para la grey del Señor. Dios es mi testigo, dice Pablo. Entonces, en ninguna manera la escritura estaba el apóstol Pablo diciendo que conocer las escrituras es letra. ¿Tú te imaginas, amado hermano, que el Señor estuviera diciendo eso? Lo que Pablo dice allí es no de letra, o sea, no de una sabiduría humana, diabólica y satánica,
no de una preparación humana, filosófica, sino de que somos ministros del Espíritu porque ahora hemos nacido de nuevo. El Espíritu que vino y nos llenó, el Espíritu que nos selló, el Espíritu que nos dirige, el Espíritu que nos fortalece en nuestras debilidades, el Espíritu que nos va a levantar a algunos de los que mueran de entre los muertos. Como estuvo exactamente el Espíritu de Cristo, o como estuvo el Espíritu ayudando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue bautizado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto, regresó en el poder del Espíritu, sanaba a los enfermos por el Espíritu, dio mandamientos por el Espíritu, fue resucitado por el Espíritu. Sí me doy a entender, mis amados hermanos, de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. ¿Tú te imaginas que todo lo que ha sido inspirado por Dios, porque la Escritura dice bien claro de que toda la Escritura es inspirada por Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que todo lo de Dios es vida, todo lo de Dios es espíritu. ¿Tú te imaginas? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está diciendo bien claro allí que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es muy importante que nosotros le prestemos atención a esa Escritura. Y lo más importante es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, que trate de presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero le dice una cualidad al final, que traza bien la Escritura. ¿De qué Escritura estaba hablando el apóstol Pablo ahí? Estaba hablando de todo, de la Torá, de los profetas, de los salmos. Esa era la escritura que existía en ese tiempo. Por eso el mismo Pablo dice que no se ponga a un neófito para que no caiga en lazos del diablo. ¿Cuánta necesidad hay de escudriñar la escritura? ¿Cuánta necesidad hay de leer la Escritura, de conocer los principios de Dios, de conocer la sana doctrina? Dice una estadística que en el año de la pandemia, 26 millones de estadounidenses dejaron de leer la Biblia en la pandemia. ¿Tú te imaginas? 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia en la pandemia. Otra estadística que encontré dice que más de la mitad de los estadounidenses dicen que Estados Unidos estuviera peor si no estuviera la Biblia de por medio. Otra estadística que me gustó dice que los hispanos son el grupo de personas que leen la Biblia más que otros grupos. Qué hermoso y qué bello, hermano. De que como pueblo hispano podamos hacer la diferencia en esa encuesta. Y es necesario escudriñar las escrituras. Es necesario entender, porque si nosotros no entendemos la escritura, como dije al principio, podemos ser engañados. Los 66 libros representan el libro de Dios, que fue inspirado por el Espíritu Santo, que es el canon, donde los libros que habían sido consagrados e inspirados por Dios fueron ya establecidos en la bendita palabra del Señor. Es importante porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios que nos está hablando en Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes conocen el verso de Josué capítulo 1, del verso 8 al 9.
Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Es así. Dios nos habló a través de la Torá. Dios nos habló a través de los libros de historia, Dios nos habló a través de los libros de poesía, Dios nos habló a través de los salmos, Dios nos habló a través de los profetas mayores, Dios nos habló a través de los profetas menores. Y luego llegaron los evangelios donde Dios se encarniza según la escritura. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras, en esos posteriores días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es necesario que nosotros atendamos a esta reflexión del Señor Jesucristo. Es necesario que como pueblo de Dios conozcamos la Escritura, que es algo lindo y es algo sencillo, como le dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 30 del verso 11 al 12. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está en el cielo para que digas quién subirá al cielo, ni está al otro lado del mar para que digas quién irá por nosotros. Dios nos lo puso allí, no es difícil. Solo está en que nosotros le pidamos a Dios la iluminación, la revelación, le pidamos a Dios lo que Él hizo con los discípulos, sopló sobre ellos para que ellos entendieran las escrituras. Es interesante porque Dios en la Torá o en la ley de Moisés dio un libro llamado Deuteronomio, que algunos lo conocemos como la repetición, a esa segunda generación que había nacido en el desierto. Dios se preocupó de que ellos conocieran la perfecta voluntad de Dios, porque era así como les iba a ir bien en el destino o en la vida que ellos iban a tomar. Y nosotros vemos Dios repitiendo, 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 repitiendo. Y la demanda es fuerte. Dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el camino, en todo tiempo, en otras palabras, debemos de meditar en este libro precioso que son las Santas Escrituras. Y hay dos cosas que Jesús dijo, que si meditas en estas escrituras, tú encontrarás el camino que lleva a la vida eterna. Nadie te podrá dar mentira. Y no solamente te revela el camino que debes de seguir, por eso dice Isaías, a la ley y al testimonio, cualquiera que se salga de ellos ha errado en el blanco, pero vas a descubrir que después del camino, o antes del camino, y después del camino, está el Cristo de la gloria manifestado en carne, que ahora está glorificado en espíritu, intercediendo por nosotros. Las escrituras tienen dos propósitos: mostrarte el camino de la salvación y revelarte al Cristo de la gloria, al Mesías, a Yeshua HaMashiach Kadosh. Esas son las únicas intenciones que hay para Dios con nosotros, y dice Dios, y eso no está difícil porque está en tus manos. Los reyes de Israel tenían que tener una copia de la palabra del Señor para que cuando ellos se sentaran en el trono pudiesen gobernar con justicia, pudiesen gobernar con el favor de Dios. Los sacerdotes tenían que conocer las escrituras. Los levitas tenían que conocer las escrituras. El Señor les dijo a los apóstoles que escudriñaran las escrituras. Nosotros vemos a los escribas que eran expertos en las escrituras, que cuando los llamaron a ellos para que les dijesen qué las escrituras decían acerca del nacimiento del Mesías, ellos conocían a perfección lo que tenían que hacer. ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo, que desde muy joven, según la historia, que pertenecía a Pablo a una familia adinerada, que desde que empezó a estudiar a los pies de Gamaliel fue un hombre que empezó a conocer las escrituras? Y Pablo, nosotros vemos en la vida de Pablo, en los evangelios, en la carta paulina, que Pablo se está muriendo y pide los pergaminos, pide los libros para seguir estudiando. Si Pablo, que fue el de la revelación del Nuevo Testamento, ¿te imaginas a dónde quedamos usted y yo?
Pablo le dice a Timoteo, tú que desde niño has sabido las escrituras, en eso persevera. Ocúpate en la lectura, le dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de la escritura? Que la escritura es la verdad infalible. Ella revela a Dios, ella revela cómo es Dios, ella revela cómo conocer a Dios, ella revela cómo llegar al Señor, y es la única que sacia el vientre espiritual de todos los hombres y sacia el vacío de todos los hombres. Para concluir, no necesitamos ninguna filosofía humana de ningún científico, ni sabiduría humana que representa la sabiduría diabólica. Esta palabra de Génesis a Apocalipsis es lo que el ser humano necesita conocer. Por eso Dios lo dejó. Dice no hay ningún sustituto para la palabra de Dios. Nada, pero nada se compara con ella. Las escrituras preparan a los hombres para toda buena obra. Por eso Jesús dijo, escudriña las escrituras. Y segundo, toda la escritura apuntaba hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué valor tú y yo le estamos dando a la palabra del Señor? Eso es muy interesante y muy importante. Si Dios marcó y recalcó siempre que se escudriñara, tenemos que escudriñar. Prestémosle atención, leamos la Escritura, meditemos la Escritura, escudriñemos las Escrituras, porque entonces seremos hombres y mujeres de promesas, de fe y de bendición. Recuérdense que la Escritura es luz que nos alumbra, lámpara. La Escritura es la espada del Espíritu. La Escritura es como un martillo que quiebra la roca. La Escritura es la que traspasa los tuétanos y enciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura es espíritu, la Escritura es vida, la Escritura es el pan, la Escritura es el maná. Hermano, la tenemos hecha. Acerquémonos a la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y si usted no conoce al Señor, venga al Señor. Él le ama, experimente su amor, su gozo y su paz. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Bendiciones a todos en el nombre del Señor.